Hola compañeros, muy buen día. Pues ya vamos a continuar con nuestro curso de informática en Incatlax y el día de hoy vamos a comenzar con la revisión de nuestro manual del examen de Microsoft Office Specialist, en este caso para el programa de Microsoft Excel. Y bueno, vamos a revisar un poco. Esta es la tabla de contenidos y tenemos una introducción que nos dice que el programa de certificación de Microsoft Office Specialist ha sido diseñado para validar nuestros conocimientos en las habilidades para usar los programas de la suite de Microsoft Office 2016, y en este caso en particular vamos a estar revisando el tema de Microsoft Excel. Y bueno, en caso de que quisieran presentar el examen para la certificación, el examen es el 77727. Nos dice que este manual cubre las habilidades que vamos a necesitar para certificarnos como un especialista en el programa de Microsoft Excel en su versión 2016. Específicamente, nosotros debemos demostrar que somos competentes en las siguientes cuestiones, que son crear y manejar hojas y libros, manejar celdas y rangos de datos, crear tablas, presentar operaciones con fórmulas y funciones y crear gráficos y objetos. Con todas estas habilidades podremos crear y llenar libros en Excel, organizarlos en sus formatos y presentar los tipos de datos más comúnmente usados en los entornos de negocios. Tiene una serie de prerequisitos. Nos dice que para este manual ellos ya asumen que nosotros conocemos el programa de Microsoft Excel, que hemos trabajado por él por al menos 6 meses y que conocemos cómo realizar tareas fundamentales que a lo mejor no se mencionan específicamente en los objetivos del examen de Microsoft Office Specialist. Pero antes de que comencemos a estudiar este manual, quieren asegurarse de que estamos familiarizados con la información de esta sección, y entonces nos presentan aquí una serie de cuestiones que vamos a revisar, que funcionarían como los prerequisitos para poder comenzar a estudiar este programa. Y como mencionábamos, vamos a revisar estos prerequisitos o esta información. Y bueno, viéndola de arriba hacia abajo, la primera es cómo seleccionar contenido. Y nos dice que para seleccionar todo el contenido en la hoja, bueno, primero a modo de introducción, algo pues igual y muy básico, pero bueno, nada más para recalcar. Una vez que abrimos nosotros nuestro documento de Excel, Excel nos va a decir que es un libro, y como es un libro va a estar compuesto por varias hojas. Con esta crucecita podemos abrir nuevas hojas, y cada una de estas entonces se llaman hojas. Otra cosa, también Excel tiene filas, tiene columnas, y la intersección entre las filas y las columnas recibe el nombre de celda, y cada una de estas celdas está dada por sus coordenadas y aparecen en la parte de acá. Por ejemplo, esta es la celda A1, la celda E4, la celda D14, la celda C10, etcétera. Bueno, esto fue muy básico, pero bueno, es bueno recordarlo para seguir revisando esto. Y nos dice que para seleccionar todo el contenido en la hoja, tenemos donde se juntan las filas y las columnas. Dice que en la fila 1 y la columna A, ahí vamos a poder un botón que nos va a permitir seleccionar todo. Entonces, en la fila 1 y la columna A, arriba, específicamente en este botoncito que tiene como una flechita, ahí si nosotros le damos clic ahí, se selecciona todo el contenido. Entonces, bueno, esto es un botón que sirve para seleccionar todo. De igual forma, dice que nosotros podemos seleccionar columnas o filas individuales en nuestra hoja de trabajo. Para esto simplemente vamos a dar clic en el encabezado de la columna, que está etiquetado con la letra de la columna, y para las filas simplemente vamos a dar clic en el encabezado de la fila, que está etiquetado con un número. Entonces, si queremos seleccionar una columna, simplemente le damos clic sobre la letra, la columna A, la columna B, la columna C, D, etcétera,
Y lo mismo con las filas. Sobre el numerito 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, etcétera. Entonces de esta manera podemos seleccionar todo, seleccionar toda una columna o seleccionar toda una fila. También trae unas opciones para seleccionar datos en una tabla y las columnas de la tabla o las filas de la tabla. Entonces para ello vamos a necesitar pues una tabla. Entonces yo inserté una tabla aquí, nada más a modo de ejemplo. Tiene sus encabezados A, B, C y D. Y tiene datos aleatorios, nada más para tener pues información con la cual trabajar. Y entonces vamos siguiendo el manual. Dice que coloquemos nuestro cursor en la esquina izquierda de la tabla, y cuando el cursor cambie a una flechita en diagonal, vamos a seleccionar una sola vez para seleccionar solo los datos, o 2 veces para seleccionar los datos y el encabezado. Entonces nos dice que si tenemos una tabla, en la esquina superior nos va a aparecer una flechita en diagonal. Esta es una flechita hacia abajo o una flechita a la derecha. Hay que buscar que salga la flechita en diagonal, posicionándonos en la parte superior, en la esquina izquierda. Entonces si le damos clic una vez, se seleccionan únicamente los datos. Como podemos ver, se seleccionaron únicamente los datos. Pero si nosotros seleccionamos 2 veces, se van a seleccionar tanto los datos como el encabezado. Una vez para los datos, 2 veces para los datos y el encabezado. Y bueno, esto es una de las cosas que quiere el manual que nosotros conozcamos para poder continuar entrando ya a los temas. Y bueno, otro objetivo también nos dice que si colocamos nuestro cursor hasta arriba en la columna de la tabla, va a salir, nuestro apuntador va a cambiar a una flechita que va a apuntar hacia abajo, y le vamos a dar clic una vez para seleccionar los datos, o 2 veces para seleccionar los datos y el encabezado. Entonces, como vimos hace rato, si nos colocamos en la parte de arriba de alguna columna, nos va a aparecer una flechita hacia abajo, y si le damos clic una vez, únicamente va a seleccionar los datos, pero si le damos clic 2 veces, va a seleccionar los datos y el encabezado. Y de igual forma nos dice que si colocamos nuestro cursor en la parte de la izquierda, vamos a poder seleccionar, al dar clic una sola vez, vamos a poder seleccionar todos los datos. Entonces aquí también nos va a aparecer una flechita, le damos clic y seleccionamos toda la fila. Entonces ya vimos que tanto en la hoja como en una tabla, esta es una manera de seleccionar el contenido de manera rápidamente. Toda la fila, toda la columna, toda la fila o toda la tabla. Y de igual forma podemos seleccionar en la hoja toda una fila, toda una columna o todo el contenido de la hoja. Y bueno, seguimos revisando los prerequisitos. Nos dice que necesitamos manejar la entrada de datos, y nos dice que cuando nosotros ingresamos texto a una o números en una celda simple, simplemente tenemos que darle clic en la celda y ya pues escribir el contenido. Cuando nosotros estemos escribiendo el contenido, van a aparecer un botón cancelar, un botón entrar, que están localizados entre la barra de fórmula y el cuadro de nombre, y el indicador a la izquierda de la barra de status va a cambiar en un estado de listo a enter. Muy bien, vamos a ver cómo funciona. Cuando nosotros estamos escribiendo, pongan atención en la parte de abajo a la izquierda, aquí donde dice, ahorita dice listo, pero cuando empezamos a escribir cambia el estado a introducir. Ahí está, introducir. Nuevamente listo, empezamos a escribir y lo cambia a introducir. Y también nos decía que pusiéramos atención en la parte de acá, y nos dice que cuando nosotros escribimos se habilitan estos 2 botones, la crucecita para cancelar y la palomita para introducir. Entonces si nosotros le damos en cancelar, pues cancela lo que estábamos escribiendo y simplemente lo quita. Pero si nosotros le damos en la palomita, entonces el texto se queda. Es lo equivalente a que nosotros le demos enter.
pero ahorita vamos a ver la diferencia entre usar esta palomita y darle Enter. Dice que Excel permite ingresar textos muy largos y que los va a desbordar a una celda vacía adyacente, o sea, la que está a la derecha, y lo va a cortar el texto solo si la celda adyacente ya contiene texto. Además, también nos dice que a menos que le digamos lo contrario, Excel va a mostrar números largos en las siguientes formas, como se muestra a continuación. Y vamos a ver entonces qué ocurre cuando ingresamos textos o números muy largos en una celda de Excel. Nos dice que si nosotros ingresamos un valor numérico que tenga menos de 12 dígitos en una celda estándar, o sea que no le hayamos cambiado el tamaño, y también esta misma celda nos va a permitir 8.43 caracteres. Entonces, por defecto, Excel en una celda permite escribir menos de 11 dígitos, o sea, hasta 11 dígitos, y 8.43 caracteres. Vamos a ver esto, tenemos aquí una celda normal, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y veamos que cuando escribimos 11 dígitos, sí nos los permitió en una sola celda. Y lo mismo dijo que permitía 8 punto y fracción caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 9 ya se sale un poco, entonces por eso dijo que eran 8 punto y fracción de caracteres. ¿Y qué pasa cuando nosotros escribimos esto? Pues que Excel va a ajustar automáticamente el ancho de la columna para acomodarlos. Y fue lo que vimos acá. Vean, vamos a ver si se observa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vean como que hace un poquito más grande la columna para ajustar el tamaño a esta cantidad de números. Lo mismo pasó con las letras, si nos las está mostrando ahí. Pero entonces, ¿qué pasa si ponemos 12 o más dígitos? Dice que en ese caso Excel nos los va a mostrar en una notación científica. Por ejemplo, si escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1, 2, 3, 4, 5 en una celda de tamaño estándar, Excel nos lo va a mostrar de esta manera, que quiere decir 1.23457 por 10 a la 13ª potencia. Entonces, vamos a ver en una celda normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 números. Vemos como cuando ponemos 12 o más números, Excel nos lo muestra en notación científica, pero en la parte de arriba ahí vemos el número completo. También nos dice que si nosotros ingresamos un valor con muchas posiciones decimales, Excel automáticamente lo va a redondear. Aquí nos da un ejemplo. Vamos a nuestra celda y vamos a ver qué hace Excel en este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo. Le voy a poner, por ejemplo, 21 y vemos que lo redondeó a 0.2, pero si lo cambiamos a 29 para que lo redondea a 0.3. Entonces, cuando sea necesario, Excel automáticamente va a redondear un redondeo normal, o sea, de 0.1 a 0.4 lo va a redondear hacia abajo y de 0.5 a 0.9 lo va a redondear hacia arriba. También nos dice que si nosotros manualmente ponemos el ancho de la columna y le ingresamos un valor numérico que es muy largo para lo que se muestra en la columna, Excel va a poner los signos signo de gato, y para ocultar el valor. Entonces, como en este caso, si hacemos más pequeñita la columna, vemos como Excel le pone estos símbolos de gatito. El manual también nos menciona formas para completar la entrada de datos. Nos dice que le podemos dar clic en el botón Enter, que es la marquita, la palomita que veíamos hace rato en la barra de fórmula, para completar la entrada, y nos va a permitir entonces permanecer en la misma celda. Mientras que si le damos Enter o la flechita hacia abajo del teclado alfanumérico, las flechitas que están en su teclado físico,
Ven que tiene 4 flechitas hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. Si nosotros presionamos la flechita de abajo, entonces va a completar la entrada del texto y nos va a mover hacia abajo a la siguiente celda, pero en la misma columna. Esto es, si nosotros ingresamos un valor y le damos Enter, veamos que nos manda a la columna de abajo. Lo mismo decía, ingresamos valores y presionamos la flechita hacia abajo, y lo mismo, ingresa el texto y nos manda hacia abajo. Ahora que si ingresamos valores y le damos clic en la palomita, ingresamos el texto, pero no nos movió de celda, o sea, seguimos en la misma celda. De igual forma, nos dice que si presionamos la tecla tabulador o presionamos la flechita a la derecha, va a completar el texto y nos va a mover entonces una celda a la derecha. Entonces, si nosotros escribimos texto y le presionamos la tecla tabulador, la que está arriba del bloc mayús, nos movió a la derecha. Lo mismo ocurre si nosotros ingresamos texto y presionamos la flechita a la derecha. Ok. Para presionar, si presionamos Shift Enter y la flechita hacia arriba, entonces el texto se va a completar y nos va a mover entonces una celda hacia arriba en la misma columna. Shift Enter o la flechita hacia arriba. Muy bien, entonces números, presionamos Shift Enter y nos movió hacia arriba. Lo mismo si simplemente presionamos la flechita hacia arriba, ingresamos el texto y nos movemos hacia arriba. Y si presionamos Shift más el tabulador o presionamos la tecla izquierda, entonces vamos a completar el texto y nos vamos a mover a la izquierda. Entonces ingresamos números y Shift más el tabulador y efectivamente ingresa el texto y nos mueve a la izquierda. U otra forma de hacerla es directamente ingresar el texto y presionar la flechita hacia la izquierda. Y ya nos movimos a la izquierda. De igual forma, dentro de los prerequisitos del curso nos pide que conozcamos sobre el manejo de las hojas y nos dice que cómo podemos borrar una hoja. Una opción es darle clic derecho sobre la hoja, sobre la pestaña de la hoja y darle clic donde dice borrar. Otra opción es, teniendo la hoja activa, nos vamos al menú inicio. Va a haber un grupo ahí que se llama celdas y va a tener una opción que se llama borrar, un botoncito de borrar, y entonces simplemente le damos clic en borrar hoja. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces vamos a crear unas hojas para borrar. La hoja 5 y la hoja 6 están vacías, entonces vamos a borrar la hoja 5. Esta es la pestaña de hojas, simplemente le damos clic derecho y ahí vemos la opción de eliminar. Le damos clic y se elimina la hoja. La otra opción nos decía que con la hoja activa, la hoja 6 activa, nos vamos al menú inicio. En el grupo de celdas, ahí vamos a ver un botón que se llama eliminar, y dentro de sus opciones ahí tenemos eliminar hoja. Entonces ya eliminó también la hoja número 6. También nos dice que nosotros podemos reusar contenido. Nos dice que Excel nos ofrece varios métodos para cortar y pegar contenido. Después de seleccionar el contenido, le podemos dar clic al botón en la cintilla que trae la opción de pegar y copiar. También podemos usar los atajos del teclado o el clic derecho de selección para darle clic en los comandos del menú. Estas opciones de cortar o copiar mueven el contenido a algo que se llama el portapapeles de Microsoft Office, el cual está compartido por Excel y otros programas de la suite de Office, como por ejemplo Word y PowerPoint, y nos dice que nosotros podemos pegar el contenido que está almacenado en el portapapeles en un libro o cualquier archivo de Excel usando comandos, los que decíamos, los que estaban en la cinta de opciones, con los accesos rápidos del teclado, directamente con el menú, con clic derecho y directamente desde el portapapeles.
Dice que los usuarios más experimentados encontrarán que es más rápido usar los atajos del teclado. Y nuestro teclado, sus atajos del teclado son los siguientes. Para cortar, bueno, esto creo que ya lo conocemos todos, pero para cortar es control X, para copiar es control C, para pegar es control V, para deshacer control Z y para volver a hacer control más Y. Nos dice que Excel comparte el portapapeles de Office con Word y con otros programas de la suite de Microsoft Office y que nosotros podemos fácilmente reusar contenido desde otro archivo de Office. Y nos dice que para pegar celdas desde el portapapeles a un rango de datos podemos hacer de la siguiente manera, como nos dice el manual. Muy bien, entonces nos dice que cuando nosotros ya tengamos contenido copiado, nos pongamos arriba a la izquierda del área en la que nosotros vamos a querer insertar el contenido o las celdas que hayamos copiado o cortado. Después, en el menú de inicio hay un grupo que se llama celdas y ahí va a haber una opción que se llama insert, un botón de insert y insertar en español, y ahí vamos a poder insertar celdas copiadas o insertar celdas pegadas. También nos dice que nos va a abrir un dialog box, o sea, un cuadro de diálogo, y ahí nos va a decir que podemos mover las celdas copiadas a la derecha o hacia abajo, y entonces vamos a poder mover el contenido existente y después simplemente le vamos a dar clic en OK. También nos dice que podemos pegar las celdas sobre los datos que ya existen, a diferencia de esta opción que nos permite mover el contenido ya existente a la derecha o a la izquierda. Esto va a sobreescribir y simplemente es dándole clic en pegar o con los inicios rápido, control más V. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos contenido. Si yo copio o corto, vamos a copiar y yo lo pego directamente aquí sobre estas celdas, lo que hago es sobreescribirlas. En cambio yo no quiero sobreescribirlas, por ejemplo, quiero que se vayan hacia abajo, me pongo en la primera celda y vamos a el menú inicio. Aquí en el grupo que dice celdas, ahí tenemos el botón de insertar y trae la opción de insertar celdas copiadas. Nos abre un cuadro de diálogo que nos dice que podemos desplazar las celdas hacia abajo o hacia la derecha, y siempre aparece por default desplazarlas hacia abajo. Le damos en aceptar y vemos que insertó lo que yo había copiado y todo lo demás lo movió hacia abajo. De igual forma vamos a seleccionar esto, nos volvemos a colocar en el inicio, vamos de nuevo a inicio, celdas, insertar celdas copiadas, y ahora vamos a decir que lo mueva a la derecha y vemos que insertó el texto que habíamos copiado y movió lo demás hacia la derecha. De igual forma, dentro de los prerequisitos del curso también nos dice que tenemos manera de acceder a los comandos del programa y a las opciones. Y nos dice que los comandos para trabajar con los libros de Excel y también con el contenido de las hojas está disponible desde la vista Backstage, y podemos nosotros sacar esta vista haciéndole clic en el menú de archivo dentro de la cinta de opciones que tenemos arriba, y entonces nos van a aparecer links, o nos va a aparecer este panel, y a la izquierda vamos a ver ahí entonces 11 accesos a páginas que contienen información sobre los libros de Excel, sobre los comandos y cómo trabajar con los libros y con las hojas en Excel. Entonces dice que le demos clic en la opción y nos van a aparecer sus características en la parte de acá. Los diálogos de opciones de Excel han sido separados en 10 partes o comandos y están organizados por funciones para mostrar opciones como general, fórmulas, pruebas, guardar, lenguaje, avanzados, cinta personalizada, barra de herramientas de acceso rápido personalizada, características agregadas o centro de página de confianza.
o opciones de Excel. Simplemente hay que darle clic a este panel y entonces nos van a aparecer todas esas opciones. Como nos comentaba el manual, está en archivo, después en donde dice opciones hasta abajo, y nos aparece entonces el cuadro de las opciones de Excel. Aquí tenemos general, y aquí podemos personalizar todas las opciones generales del trabajo con Excel, fórmulas, revisión, guardar, idioma, accesibilidad, avanzadas, personalizar la cinta de opciones, personalizar la barra de herramientas de acceso rápido, personalizar complementos o esto de centro de confianza. Muy bien, pues no vamos a moverle a nada de esto, simplemente para conocerlo, o en caso de que quieran personalizar su entorno, pues esta sería la manera de hacerlo. Y bien, pues esto es lo que vamos a estar revisando en las siguientes sesiones. Vamos a estar trabajando con el manual de Microsoft Excel. El día de hoy simplemente vimos los prerequisitos. Y el día de mañana comenzaríamos con el tema 1, que es crear y manejar libros y hojas de trabajo en Excel. El objetivo 1.1 va a ser pues crear libros y hojas. El objetivo 1.2 va a ser navegar en los libros y en las hojas. El objetivo 1.3 va a ser darles formato a libros y hojas. Y el objetivo 1.4, personalizar opciones y vistas de los libros y hojas. Y el objetivo 1.5 va a ser configurar los libros y las hojas para su distribución. Y con esto estaríamos cerrando la parte de Excel de nuestro curso de informática. Pues muchísimas gracias por su atención el día de hoy, y recuerden que su actividad ya está en la plataforma. Seguimos trabajando, seguimos en contacto, y pues vamos a aprender ahora Microsoft Excel. Muchísimas gracias, compañeros, y un excelente día.